Preste mucha atención porque en esta oportunidad vamos a hablarle de epilepsia. Tenemos a un experto, a un médico, un neurólogo especialista justamente en esta condición, y también tenemos a una persona que desde sus zapatos nos va a hablar también de esta condición. ¿Sabía usted que en Costa Rica entre 25,000 y 50,000 personas presentan esta condición? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro de estos hermanos costarricenses? De esto le hablamos en la siguiente nota. La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica que afecta a personas de todas las edades. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo hay unas 50 millones de personas que padecen esta condición y se estima que 5 millones de personas son diagnosticadas cada año, lo que la convierte en uno de los trastornos neurológicos más comunes. La persona que padece epilepsia suele sufrir convulsiones, que son descargas eléctricas excesivas en un grupo de células cerebrales y que puede producir pérdida de la conciencia. La OMS confirmó que el riesgo de una muerte prematura es hasta 3 veces mayor que en la población general. La epilepsia no es contagiosa y con el tratamiento y medicación adecuada, hasta un 70% de personas podrían vivir sin convulsiones. Más allá de las barreras de salud, tienen que enfrentar problemas sociales, ya que pueden encontrar limitaciones en el acceso a oportunidades de educación o de trabajo. Por eso, este 26 de marzo es una fecha ideal para recordar la importancia de su atención, de generar empatía y darle una mano a quienes la necesitan. Bueno, justamente de esto le vamos a hablar y tenemos con nosotros al doctor José Chang, que es neurólogo, pero además es especialista en esta condición. Y también tenemos a Trilce Altamirano, quien además es paciente de epilepsia. Vamos a empezar por el doctor, que quiero consultarle, doctor, a nivel neurológico, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? Sí, justamente cuando uno piensa en epilepsia, son un grupo de enfermedades que se caracterizan por la presencia de lo que se llama crisis epilépticas. Entonces, si quisiéramos resumirlo de forma muy sencilla, a nivel del sistema nervioso central, en el cerebro específicamente, ocurre un cortocircuito, por decirlo de alguna forma. Entonces, hay un aumento de la actividad de un grupo de neuronas y eso va a generar que se active una red a nivel del cerebro que empiezan a presentar los fenómenos clínicos. Entonces, la gente puede tener fenómenos motores, que son estas famosas convulsiones, o fenómenos que no son motores, como que se queda desconectado unos segundos. El asunto es que este tipo de crisis pueden llevar a que el paciente tenga lesiones, ya sea físicas, y a largo plazo a que tenga complicaciones a nivel del cerebro, principalmente como discapacidad intelectual o problemas de memoria. Entonces, si uno tuviera que decir que la epilepsia en sí son las epilepsias, porque todos los pacientes son diferentes y todos se van a diferenciar en cómo evoluciona la enfermedad en muchos casos, pero se caracteriza por la presencia de crisis epilépticas, que a grandes rasgos es este cortocircuito en el cual aumenta la actividad transitoriamente de un grupo de neuronas en el cerebro y que puede tener cientos de tipos de causas, por eso todos los pacientes son diferentes. Doctor, ¿cuáles son también esos factores determinantes que hacen que este número cada vez vaya en aumento? Porque nos estabas comentando que, bueno, la cifra es bastante importante, siendo Costa Rica un país sumamente pequeño. Sí, correcto. Si uno analiza la epidemiología y las cifras, uno ve que, como mencionaba, en promedio hay entre 50 y 70 millones de personas a lo largo del mundo, y si usted ve la distribución de dónde están esas personas, el 80% está en países en vías de desarrollo. Entonces es una enfermedad que predomina en el hemisferio sur. Y tenemos dos picos de la enfermedad. Tenemos un primer pico que se presenta en el primer año de edad, que está muy relacionado con causas congénitas, con infecciones perinatales, hipoxia o lesiones infecciosas. Y tenemos un segundo pico que aparece después de los 50, 60 años, que está relacionado mucho con lo que son infartos cerebrales, eventos cerebrovasculares y tumores del cerebro. Entonces, si uno ve en los países en vías de desarrollo cuáles son las mejores medidas que hacen que esas cifras se empiecen a disminuir o estabilizar, es tener un adecuado cuidado perinatal de las personas, todo lo que es
que el embarazo tenga un seguimiento hospitalario por un médico, que tengamos adecuadas instituciones en las cuales las mujeres puedan tener sus partos, sus cesáreas. Eso es lo que hace que los números vayan mejorando en países como los de nosotros. Y principalmente en el hemisferio sur, lo que es Latinoamérica, África, las infecciones del sistema nervioso central son un problema muy importante. Entonces, si ustedes ven toda Latinoamérica, es una infección que se llama neurocisticercosis, lo que aumenta la incidencia, y eso está relacionado con el agua potable. Entonces, en ese sentido, Costa Rica sí tiene una ventaja porque es uno de los pocos países de Latinoamérica en los cuales tenemos agua potable en un gran porcentaje de las casas, y eso hace que disminuya un poco la incidencia de la neurocisticercosis. Entonces, ahí también son como cosas de promoción de la salud y cosas que tenemos que buscar, como que todos tengamos agua potable en todo lugar. Todos tenemos que ver también. Y ahora también nos acompaña, le damos la bienvenida a doña Trilce Altamirano, que ella también es parte de la Asociación Púrpura de Costa Rica. También es una asociación que se encarga también de brindar apoyo a los pacientes con epilepsia y a sus familiares. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida acá a Vive la Mañana, y de verdad que nos encanta tenerla acá porque nos gustaría saber y conocer cuáles son ese apoyo que brinda la Asociación Púrpura de Costa Rica a todos estos pacientes que también padecen de epilepsia. Bueno, tratamos principalmente de enfocarnos en lo que es el apoyo emocional, el apoyo informativo, dar mucha información, el compartir experiencias, el darnos recomendación, recreación también. A veces los pacientes con epilepsia tendemos a aislarnos y eso, la soledad nos produce mucho. Entonces también buscamos que haya actividades sociales donde nos conozcamos, juguemos, intercambiemos opiniones, hagamos paseos y que no nos sintamos solos. Trilce, ¿a qué edad la diagnostican a usted y cómo fue además este proceso? Bueno, yo tenía 3 años y medio de edad cuando me dio la primera convulsión, y de ahí en adelante pues mi mamá, a pesar de que eso fue hace mucho, se preocupó mucho porque yo tuviera un buen neurólogo y que me atendiera, y aún así tuve periodos donde había muchas crisis y otros donde no había. En ese tiempo los fármacos que eran diferentes a los de ahora, y los más conocidos, Epamin y fenobarbital, ahora hay muchos mucho mejores. Y entonces a lo largo de mi vida he tenido periodos donde muchos años sin crisis, años con crisis, muchos años sin crisis. Ahora tengo 9 años de no tener crisis y me cuido mucho, sigo las indicaciones, que las repito porque creo que a personas que no han tenido contacto con nuestra asociación tal vez les sean de utilidad. No estar solo, buscar cómo hacer algún tipo de ejercicio. No podemos hacer todo tipo de ejercicio, pero hay algunos que sí. ¿Cuáles recomiendas, doña Trilce? Bueno, yoga es muy bueno para tener paz mental. También caminar es un buen ejercicio. Algunos nadar, aunque debe ser acompañado, nunca solo. Siempre guiado. Siempre guiado, siempre acompañado, sobre todo si la epilepsia no está en control. Entonces, los pacientes con epilepsia podemos hacer casi todo, en la medida que seamos responsables con nuestro tratamiento, cumplamos al pie de la letra lo que nos dice el neurólogo y que le pongamos ganas a la vida. Qué lindo, me encanta ese mensaje. Doctor, y es que hablando ahora con Trilce, menciona el tema del medicamento. ¿Cuánto han mejorado también en terminologías de medicación para todo este tipo de personas y esta población que evidentemente pues hay muchos que sí están en control, pero hay muchísimos más que no tienen esa capacidad de controlárselo? Sí, digamos, si uno ve como la historia de los medicamentos, el primer medicamento propiamente para la epilepsia se desarrolló por allá de los 1912, ¿verdad? Wow. Entonces, desde ese primer medicamento, que era el fenobarbital, a la actualidad hay más de 40 medicamentos diferentes. Sin embargo, lo que han logrado evolucionar los medicamentos es a que sean mejor tolerados, que la persona pueda llevar una vida más adecuada, y algunos se han alcanzado una mayor eficacia. Entonces, hoy en día ya sabemos que con el uso del medicamento, por lo menos 2 de cada 3 pacientes con epilepsia van a estar libres de crisis. Sin embargo, hay un grupo de pacientes o personas que se llaman epilepsia farmacoresistente, que son aquellas personas que van a seguir con crisis epilépticas a pesar del uso de medicamentos, que van a corresponder a este tercio, 30% de los pacientes, que por más que yo le dé otro medicamento, no van a estar libres de crisis.
Entonces, aproximadamente con los medicamentos que tenemos hoy en día, un 70% de las personas con epilepsia está libre de crisis y hay un 30% de personas que persisten con crisis epilépticas, para las cuales hay otras medidas que se pueden establecer para tratar de controlar las crisis epilépticas. Vea, me parece hermosísimo el ir abriendo camino en este tema de la epilepsia, y no solo a favor del paciente y del acompañamiento del paciente, entender qué es lo que pasa, sino también de este otro lado, de cómo abordar, por ejemplo, a un paciente en el momento de crisis, porque para muchos es un tema ajeno y a veces no sabemos cómo abordar, cómo ayudar, porque a veces ni siquiera sabemos lo que está pasando. Entonces, sí necesito que pongamos sobre la mesa el tema, de acompañamiento, y nuestra invitada nos ha dicho algo que me parece fantástico, y es nunca dejarlo solo. Claro. Eso me parece fundamental. Pero además, ¿cómo abordo la crisis desde mi plataforma, desde mi trinchera? ¿Cómo debo actuar? ¿Cuál va a ser esa forma segura de abrazar en un momento de crisis al paciente? Bueno, una persona con una crisis convulsiva, porque hay muchos tipos de crisis, pero con una crisis convulsiva es muy impactante y generalmente las personas se aterrorizan y no saben cómo reaccionar. Lo primero que hay que hacer es mantener la calma. Pues si mantenemos la calma podemos pensar y manejar todo lo que sigue. ¿Qué es todo lo que sigue? Bueno, si el paciente cayó al suelo, entonces busquemos un suéter, una almohada, algo que tengamos a mano, lo ponemos debajo de su cabeza, lo ponemos de medio lado, porque a veces hay vómito o fluidos, entonces para que el paciente no vaya a tener problemas. Nunca tratar de darle respiración boca a boca, nunca tratar de sostener al paciente y que no se mueva y no brinque, hay que dejar que los movimientos fluyan. Esos son, digamos, los primeros auxilios, ya después los doctores tratarán a profundidad lo que haya que tratar. Pero, si el paciente anda cadenas o fajas o cosas muy apretadas que le pueden impedir respirar bien, aflojar toda esa ropa. Y mantener la calma, tomar el tiempo. Si la crisis dura más de 5 minutos, inmediatamente llamar al 911. Normalmente las crisis no duran más de 5 minutos, pero puede suceder. Y creo que eso es como lo más básico. No sé si el doctor quiere agregar algo. Ahí lo que yo agregaría es que nunca hay que introducir objetos en la boca de la persona. Eso es lo que se dice exactamente. Que le agarran la lengua, doctor, literalmente, ¿verdad? Exacto. Eso se desmiente, es un mito. Es un mito. Correcto. Porque el problema es que la contracción de los músculos es tan fuerte que lo que usted le introduzca en la boca lo puede romper. Entonces, si usted le introduce un dedo suyo, lo puede fracturar, o cualquier cosa de plástico, cualquier otro objeto, y se puede atragantar más bien. Entonces lo que usted quiere es que esa persona no se ahogue, y más bien lo que va a hacer es que se atragante con el objeto que usted le introduzca. Y como decía Trilce, lo que usted hace es ponerlo de lado, porque uno de los riesgos es que la lengua se vaya hacia atrás y eso puede hacer que el paciente se ahogue transitoriamente. Entonces más bien si usted lo pone de lado y no le coloca nada en la boca, porque puede ser muy peligroso tanto para el que lo está ayudando como para el paciente. Justamente la semana pasada una de nuestras invitadas, recuerdo una de las invitadas que iba a venir el lunes, nos llamó muy apenada de que no nos podía acompañar porque había tenido que salir con su mamita, que se puso más de un momento a otro. Se puso en contacto con nosotros el miércoles y nos indicó que le habían diagnosticado epilepsia. La señora ya supera los 60 y resto de años. Y es muy complejo porque es una situación a la que nunca se había enfrentado, que nunca ni siquiera lo imaginaron, y ahora que bien el doctor dice que puede ocurrir en cualquier momento de la vida. A donde quiero ir es, doctor, ¿qué le podemos decir? Y esto quiero que me respondan ambos. ¿Qué le podemos decir a una persona, o más bien a su familiar también, que se está enfrentando a esta nueva realidad? Sí, ahí, bueno, siempre hay que establecer que esto es un grupo de enfermedades que son crónicas, ¿verdad?
Entonces la persona se enfrenta a un cambio de su vida, porque es una noticia, pues, por decirlo de alguna manera, grave, ¿verdad? Cambia las vidas a partir del diagnóstico. Cambia la vida. Nosotros siempre tratamos de quitar el estigma de la epilepsia. Y a eso me refiero que hay que estimular a que la persona lleve su vida lo más normal posible que ella pueda. Porque en muchas ocasiones se normaliza la enfermedad y la persona deja de llevar su vida de forma normal. Y a esto me refiero a que siga llevando sus actividades sociales, actividades deportivas, laborando, etcétera, de una forma lo más normal que se pueda. Y siempre tratamos de ser positivos. Entonces, al inicio, la gran mayoría de los pacientes tienen la posibilidad de que esto se logre controlar. Entonces, si bien es una enfermedad que es crónica, hay una alta probabilidad al inicio de que con los medicamentos actuales esa persona pueda estar libre de crisis. Y en todo caso, siempre, aunque no se logre la libertad de crisis, nosotros tenemos otras opciones que le podemos ofrecer a la persona. Entonces, uno nunca empieza con las opciones más avanzadas en la primera consulta, pero probablemente hay opciones como cirugía de epilepsia que se realiza en Costa Rica, estimulador del nervio vago, estimulación cerebral profunda, dieta cetogénica, que son terapias que se usan para la epilepsia farmacoresistentes. Entonces, nosotros siempre tenemos algo que ofrecerle a la persona y lo que tratamos de estimular es que esta persona lleve su vida lo más normal posible. Entonces, es una enfermedad crónica, probablemente tenga que tomar pastillas para esto, para toda la vida, pero tratamos de hacer la sinonimia con diabetes o hipertensión. Son crónicas, la persona tiene que tomar medicamentos por mucho tiempo, pero llevando una vida saludable y tomando los medicamentos va posiblemente llegar a tener una vida de lo más normal. Entonces, qué bueno saber eso y qué alentador, ¿verdad? Mucha esperanza para todas esas personas que obviamente están pasando y que recientemente han sido diagnosticadas con epilepsia. Doña Trilce, a mí me interesa también saber, porque esto, la parte mental, emocional, para usted me imagino que ha sido fundamental, recibir apoyo de sus familiares, de su mamá, de sus amigos, para usted sentirse parte siempre de una sociedad en la que obviamente tiene que aprender a lidiar con este tipo de situaciones de epilepsias entre las personas. Pero, ¿qué tan fundamental ha sido también para Asociación Púrpura poder darles y brindarles herramientas a toda esta parte de esta población que sufre epilepsia, pero desde un punto de vista mental? Sí, bueno, para nosotros es fundamental eso, que la persona se sienta apoyada, se sienta que no está sola, que puede participar en algunas actividades recreativas y que si tuviera alguna crisis, siempre da miedo, siempre la gente se asusta, pero que no, nadie lo va a volver a ver feo, nadie lo va a echar del grupo por eso, porque lamentablemente en nuestra sociedad tener epilepsia y sobre todo tener una crisis en un lugar público es realmente muy traumático para toda la gente y no todo el mundo reacciona de la misma manera. Hay mucha discriminación en este país. Lamentablemente tenemos pacientes jóvenes que estudiaron una carrera universitaria o que aprendieron un oficio y que consiguen un trabajo. Cuando logran conseguir un trabajo tienen una crisis y rapidito les dicen: muchas gracias por su servicio, ya no lo necesitamos. Entonces, esa parte laboral también es muy difícil. No, legalmente no debería ser, pero sucede y se maquilla muy bien también. Bueno, la otra parte es el tener con quién hablar y decir, bueno, me pasó esto y esto, quién ha tenido esa misma experiencia, cómo lo resolvieron. Tenemos un chat de la asociación donde escribimos y compartimos muchas experiencias, recomendaciones y hasta nos regañamos a veces cuando no hacemos las cosas bien. Doña Trilce, si ustedes también en algún momento ven necesario que ante su condición ustedes alerten ya sean familiares, si van a estar en alguna actividad, que alerten, vean, yo tengo o padezco de crisis epilépticas, ¿es necesario mencionarlo antes digamos, de socializar en algún otro ambiente que esté ajeno al que regularmente ustedes están? Bueno, si uno tiene las crisis controladas, como en mi caso, yo en los últimos años no lo menciono. Sin embargo, si yo voy a andar sola o voy a estar en un lugar donde la gente no sabe que tengo epilepsia y podría ser que la tuviera, entonces yo siempre ando esta pulserita donde está mi nombre, dice que yo soy una paciente con epilepsia y hay 2 números de emergencia. Sí, mira, dice paciente epiléptico, dice el nombre completo, el tipo de sangre y el número de teléfono. Aquí está, vamos a mostrarlo acá, que bueno, me parece muy interesante. Una herramienta que puede facilitar el proceso ante una probable crisis, ahí la tienen.
Chicos, les queremos agradecer que nos hayan dado la oportunidad de contar con ustedes. Les queremos abrir las puertas a partir de hoy porque creo que es un tema del que todos nos debemos de educar para garantizar la igualdad de oportunidades, pero la sensibilidad va a ser fundamental para que ustedes, los pacientes con epilepsia, se sientan bien, se sientan cómodos, porque de eso se trata. Incluidos, principalmente. Exactamente. Y yo creo que ese es prácticamente el mensaje, ¿verdad, doctor? Y doña Trilce, que nos vienen a dar ellos hoy, que definitivamente a uno, yo creo que sí le asusta, ¿verdad? Es normal sentir un susto, porque uno no está acostumbrado a este tipo de situaciones, pero qué interesante escuchar a doña Trilce darle a uno esas pautas de cómo puede uno ayudar a una persona en el momento en que le ocurra. No se asuste, trate de ayudar a la persona de una manera correcta, siempre manteniendo pues el respeto y la calma en ese momento. Pero doctor, de verdad que te agradecemos mucho porque desde la parte profesional tuya, pues que ayudas también a una población que cada vez va más en aumento. Sí, muchísimas gracias, y yo creo que eso es muy importante. Es una enfermedad que tiene mucho estigma, a través de toda la historia tiene muchísimo estigma, y como lo dice Trilce, las personas las ven diferentes, pero en realidad tenemos que estimular que se vaya quitando este estigma, que estas personas lleven su vida totalmente normal, lo más que se pueda, y nosotros desde la parte médica siempre estamos tratando de tener la mayor opción que se le pueda dar a sus pacientes para que lleven una vida lo más normal posible. Para concluir, número de donde se pueda localizar a ustedes o redes sociales, por si hay alguna persona interesada, que estoy seguro que sí, para que se ponga en contacto con ustedes. Sí, tenemos el Asociación Púrpura de Costa Rica en el Facebook y lamentablemente no me acuerdo pero ahí aparece en la página de la Asociación. Ahí aparece en la Púrpura página de la asociación Costa Rica. y el número de teléfono también Buenísimo. está ahí en la página. Muchísimas gracias. Me parece súper bien. Buen día.